Hola, muy buenas tardes. Un gran saludo para todos. En este video exposición queremos hablar sobre el conflicto y la violencia en el comercio informal en la ciudad de Cali y pues también en Colombia. Quiero presentar a mis compañeros de grupo, que son Carol Chate, Sebastián Campo, Michael Steven y mi persona David Aldana. Inicialmente pues quiero empezar dándoles como esa introducción y esa caracterización del conflicto que estamos hablando sobre la violencia, el conflicto y la violencia en el comercio informal de Cali, ¿sí? Y pues también regionalmente en Colombia. Nosotros le hemos titulado Sobrevivir o ser desalojado. Vamos a ver la diferencia entre estos dos conceptos de conflicto y violencia y pues cómo esto se ayuda, estas situaciones y este tema a diferenciar la realidad, pues y a entender un poco esa realidad del conflicto. Para empezar, pues queremos recordar que el conflicto se abunda todo lo que es la situación en la que dos partes tienen intereses, ¿sí? Y que hay valores o necesidades opuestas de cada parte. Y que hay unas etapas que se van desarrollando en medio de esa situación. La primera, pues hablamos de una latencia, o es el conflicto latente que sí existe, pero pues que no se ve. Ya luego aparece en esa etapa de las manifestaciones donde hay desacuerdo en ambas partes, donde viene la etapa de donde se escala, ¿sí? Que se intensifica el conflicto y el desenlace finalmente es donde o se resuelve o se transforma y pasa a una instancia mayor. Por lo menos en el comercio informal en Cali podemos ver que surgen entre estos actores como la parte de los vendedores que son informales, como la parte de las autoridades y también pues los comerciantes formales que hacen parte también de ese entorno y que son como esos agentes principales. Pues los vendedores buscan, como dice nuestro título, sobrevivir económicamente, esos vendedores informales. Las autoridades son las que regulan ese espacio y los comerciantes son los que se sienten como que hay una competencia desleal, que no está haciendo dentro de los parámetros. Cada una de estas actores cumple esos roles donde pues son muy importantes conocer cada parte. Las tipologías de conflicto pueden llegar a ser tanto sociales, económicas y legales. Ahora, me gustaría poder darle paso a mi compañero Sebastián, que nos va a hablar un poco sobre esa diferenciación entre el conflicto y la violencia. Muchas gracias, David. Mi nombre es Sebastián Campo, entonces le voy a explicar la diferenciación entre conflicto y violencia. Ahora es fundamental diferenciar entre conflicto y violencia. El conflicto implica tensiones, pero no necesariamente daño físico o psicológico. En el conflicto podemos usar diferentes métodos como el diálogo para pues entrar como a debate con otra persona para ver, para como nosotros tener una postura y nosotros poder, digamos, entrar en cuál postura puede ganar, cuál idea eh, o idea o meta puede ganar. La violencia, en cambio, es la manifestación extrema del conflicto, cuando una o varias partes recurren a la fuerza, la agresión o la coacción para imponer sus intereses. Como el mismo nombre lo dice, la violencia ya es como el extremo, donde digamos, ya una persona puede recurrir a un uso de la extrema o violencia ante la otra persona. Digamos, siempre es mucho mejor usar un conflicto entre diálogo para que ambas personas puedan entrar como en una idea o pues entrar en el diálogo. Por ejemplo, en Cali el conflicto entre vendedores informales y autoridades puede permanecer en el diálogo y la negociación. Sin embargo, cuando la policía utiliza la fuerza para desalojar a los vendedores, el conflicto se transforma en violencia. Esta diferencia es clave para comprender la realidad nacional. No todos los conflictos desbocan en violencia, pero muchos episodios de violencia tienen su origen en conflictos no gestionados adecuadamente. Bueno, voy a dar el paso a mi compañero Michael, cual va a explicar algunos ejemplos. Cordial saludo, buena tarde, mucho gusto. Mi nombre es Michael León y en este momento vamos a hablar de los ejemplos situacionales para ilustrar estos conceptos. Sí, tenemos en estos conceptos que pensar en dos situaciones, que es el conflicto y la violencia. En conflicto tenemos que, por ejemplo, en el centro de Cali, ¿sí? Los vendedores informales
ocupan espacios públicos para vender sus productos, ¿sí? Las autoridades del municipio organizan mesas de diálogo para poder negociar horarios, zonas de venta, en donde sea más fácil para todos, ¿sí? Aquí, aunque hay desacuerdos, ¿sí? Las partes buscan una solución pacífica. Las autoridades de la ciudad, del país mismo, Colombia, y los mismos vendedores para poder hacer sus trabajos. Y también tenemos la situación de violencia, cuando se presenta la violencia en esta ocasión, ¿sí? Ante la negativa de los vendedores de abandonar el espacio público, ¿sí? La policía interviene ya de una forma desalojándolos forzosamente, generando enfrentamientos entre las partes civiles, ¿sí? Heridos y daños materiales. Entonces, ahí es en donde se presenta la violencia. La violencia. En este caso, el conflicto se convierte en violencia. Y estas situaciones muestran cómo el comercio informal es fuente de conflicto social y cómo la mala gestión puede derivar en violencia, ¿sí? Afectando tanto a los vendedores como a la comunidad misma, afectándolos en todo su derecho a trabajar. Y por este lado le doy el paso a mi compañera Carol. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les voy a hablar un poco sobre la aplicación a la realidad nacional. La distinción entre conflicto y violencia es útil para analizar el comercio informal en Colombia. El conflicto es constante, pero la violencia puede y debe evitarse mediante políticas públicas inclusivas y el diálogo. En Cali y en otras ciudades, la falta de oportunidades laborales y la desigualdad social alimentan el comercio informal. Si las autoridades solo responden con fuerza, el conflicto se agrava y se convierte en violencia. Pero si se reconoce la legitimidad de las necesidades de los vendedores, se puede crear soluciones que eviten el daño y promuevan la convivencia. En conclusión, comprender la diferencia entre conflicto y violencia nos permite analizar la realidad de nuestro país con mayor profundidad y buscar alternativas que favorezcan la paz y el desarrollo. Cerrar la brecha entre el Estado y los ciudadanos más vulnerables no solo es un acto de justicia social, sino que también es una estrategia clave para construir ciudades pacíficas, equitativas y resilientes. Es el verdadero desafío, está entre transformar el conflicto en una oportunidad de diálogo, inclusión y desarrollo. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a todos. Y este fue nuestra video exposición.